O sea, si hubo una tortura, y vaya, es de las que platicábamos, ¿no? Hace un momento, las torturas evidentes, bueno, pues definitivamente ahí va a estar, ¿no? O sea, ya no es algo que se pueda negar o que se pueda decir no sucede porque estamos viendo a la persona. No, en el caso de... ¿Qué futuro le ves al combate a la tortura en México, pero desde el punto de vista de la intervención del Poder Judicial? Porque el Poder Judicial no puede quedar ajeno a estas actividades o a estas acciones que realizan generalmente miembros o de las Fuerzas Armadas o de cuerpos policíacos. Entonces, ¿el Poder Judicial de qué manera puede influir para también combatir la tortura en México? Tengo, digamos, una perspectiva positiva, ¿no? del papel que estará teniendo y los avances que se pueden ir dando dentro del Poder Judicial. Platicamos los primeros avances, un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte, en el que ya indica, ¿no?, que cualquier funcionario público que tenga un conocimiento de que existe tortura y sea aquiescente o sea permisivo, bueno, adquiere cierta responsabilidad, ¿no? Entonces ya ese es, digamos, un pronunciamiento relevante, ¿no?, porque atrayendo ese dicho de la Suprema Corte se pueden justiciabilizar ciertas cosas en materia de responsabilidad, ¿no? Por otra parte, los protocolos, si bien son documentos, digamos, como una especie de manuales, no es, digamos, algo coercitivo o una normatividad tal cual, sí han fungido como criterios orientadores, y algo que se está observando en estos últimos, digamos, 2-3 años es que tanto este tipo de protocolos como tratados a veces son atraídos por medio de la jurisprudencia y ya se vuelven ahora sí coercitivos, ¿no? O sea, tal vez el protocolo por sí solo, bueno, es un documento académico de análisis, pero al momento de que digamos, el Poder Judicial atrae esos documentos y se genera la jurisprudencia, es en cierta medida donde se empieza a realizar esa coercitividad, ¿no? Ahora, lo que sí es que no deja de ser un reto. Se ha iniciado con capacitaciones, etcétera. Está la reforma. Yo creo que ahorita los instrumentos que se están dando para que los pronunciamientos a nivel judicial sean un poquito más garantes, pues están ahí, ¿no? O sea, tenemos los tratados, tenemos toda la instrumentación. Lo que sí es, pues, atreverse, ¿no?, a generar este tipo de interpretaciones de principio pro persona, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso en específico, lo menciono así como dato meramente enunciativo, no en relación a la tortura, pero sí en el tema de la interpretación. Una persona estaba pidiendo pensión para su hija, ¿no? La madre, ¿no?, demandando al padre, y parte del procedimiento se le pasó el término, ¿no?, a esta señora. Entonces, obviamente que la parte del padre dice, no, pues, sabes que se acabó tu término, entró tarde tu documento, pues, se acaba el procedimiento, ¿no? Y la jueza que está llevando el asunto dice, sí, es cierto, se le pasaron los días, pero hay algo que se llama interés superior del menor. Entonces, no puede quedar supeditado a un término de días y el derecho humano de esta niña al reconocimiento y a todo lo que todo lo que implicaba, ¿no?, los alimentos, ¿no?, y este derecho de que el padre tenía que retribuir todo lo necesario. Entonces ahí se hizo un ejercicio que, más allá de los criterios legalistas, decir, bueno, ¿qué es el pronunciamiento más garante de los derechos humanos? Y creo que ahorita es una oportunidad buena, hay una coyuntura buena para el Poder Judicial para empezar a generar más estos criterios con principio pro persona, aplicando la convencionalidad, etcétera, y tal vez no alejarnos de la rigidez de la norma, pero sí empezar a hacer esas interpretaciones más garantes. En cuanto al nuevo sistema de justicia penal, el sistema de justicia penal acusatorio, ¿cómo vislumbras que pudiera favorecer la implementación de este sistema como una forma también de combatir la violencia y, en concreto, lo que se refiere a la parte de la tortura, sobre todo en la cuestión de llevar datos, información, pruebas ante los tribunales? No es lo mismo hablar de un acusado que tenerlo ahí, ¿no? O sea, si hubo una tortura, y vaya, es de las que platicábamos, ¿no?, hace un momento, las torturas evidentes, bueno, pues definitivamente ahí va a estar, ¿no? O sea, ya no es algo que se pueda negar o que se pueda decir no sucede porque estamos viendo a la persona, ¿no? En el caso, obviamente, reitero, de las torturas que
que platicamos de la detención, de los golpes, etcétera, ¿no? Y lo más importante, que la propia persona va a empezar a conocer su procedimiento, ¿no? Va a ver lo de viva voz, no va a ver cómo es su defensa, ve cuál es la acusación del Ministerio Público, bueno, del fiscal o la fiscal, y también se va a ver el pronunciamiento que haga el juez o la jueza en turno. Entonces yo creo que la publicidad que tiene el sistema acusatorio es una oportunidad para, pues para que no queden de lado ese tipo de cosas, ¿no? Cuando el asunto era meramente en expediente, pues nadie se enteraba, ¿no? Si se había dicho que había tortura, ¿no? Etcétera. Ahora se va a tener la oportunidad de decirlo, ¿no? Decirlo tal cual y de poder evidenciar en el momento. En materia de derechos humanos, ¿qué mención te merece esa protección que actualmente se está brindando a la mujer, la búsqueda de la equidad de género, pero sobre todo que esa protección sea una transformación a nivel cultural en nuestro país? Este es un gran tema porque por una parte existe un discurso fuerte, ¿no?, en materia de igualdad y equidad de género. Existen partidas, incluso si uno observa, por ejemplo, los planes nacionales y estatales de muchos estados, existe un eje transversal, ¿no? Por lo menos a nivel federal existe un eje transversal por parte del plan nacional que nos habla de que tiene que existir la perspectiva de género en todas las cosas, ¿no? Se abren unidades, hay varias cuestiones, ¿no? Se fomenta mucho la denuncia, pero ¿qué ha pasado? Por ejemplo, me tocó en su momento hacer acompañamientos a denuncias, ¿no? Entonces llegan las personas ante el Ministerio Público, vengo a la agencia especializada para ello, ¿verdad? Vengo a denunciar que mi marido llega a la casa, me acosa, me grita de cosas, está mi hijo ahí, me dicen los vecinos que fue mi marido, se quiso meter a la casa, una serie de circunstancias, ¿no? Cada una pues con sus particularidades, y en las agencias, no, pues aquí no es la denuncia, o no, eso no es violencia porque no estás casada, ¿no? O es que, bueno, ok, ¿no? Ya si se logra, a veces que le levanten la denuncia, se la levantan por alguna cosa que no es, ¿no? Que esto es lesiones o esto es no sé qué. Y encima son a veces las propias mujeres las que tienen que ir impulsando la investigación. ¿Sí? Y que a las propias personas, a las víctimas, se les exige que ellos tienen que dar seguimiento a la denuncia. No es que no has venido, tienes que venir para que se refresque tu investigación, etc. Entonces, por una parte, hay mucho apoyo de centros, de mujeres, etcétera, pero no se han podido traducir ciertas cosas a la realidad. O sea, ok, denuncio, ¿y qué pasa? ¿Dónde está la investigación? ¿Se va a investigar o no se va a investigar? O ¿saben qué? Mientras denuncio, mi exmarido me sigue acosando, ¿no? Me van a tirar una medida de protección. Todo ese tipo de cosas creo yo que son mucho de voluntad. Entonces, por una parte está el tema de la capacitación, está el tema de la instrumentación jurídica, ¿no? de todas estas herramientas que tenemos a día de hoy, pero también está el tema de la voluntad, cuál es el mensaje del Estado, cuál es la política que se tiene en relación a eso, ¿verdad? Porque si en discurso decimos, importa mucho la igualdad de género, pero por otra parte vemos todos los días feminicidios que ninguno es sancionado, o que se sigue hablando de que el feminicidio no debería tipificarse, ese tipo de cosas, entonces no se está dando como una política completa, ¿no? Para resolver ese problema, ¿no? Esperemos que no sea una cuestión meramente discursiva, ¿verdad? Que tome vías reales. Inmediatamente tiene que llegar un médico o una médica ginecológica y hacer un estudio. ¿Por qué? Porque no solo es una cuestión de tortura, también de salud. A ver, enfermedades venéreas, si estabas embarazada, no, etcétera, todo ese tipo de cosas. Tiene que haber una acción inmediata.